Buenas noches y bienvenidos a todos los seguidores y seguidoras de este su programa Anunciando los Principios del Reino. Hoy una noche más en que Dios nos ha permitido estar con ustedes. Para mí es un placer, su hermano pastor Santiago García, Iglesia Centro de Restauración Misión, abriendo los cielos aquí en la Isabel Aguilar 422, casi llegando al 9. Estamos a tus órdenes jueves a las 7 de la noche, domingo a las 8:30 de la mañana. Si tú no tienes dónde congregarte, estamos aquí, estamos a tus órdenes, estamos para edificarte, estamos para ayudarte. Amén. Hoy tenemos un tema interesantísimo, más o menos en la línea que venimos dando, pero un poquito más suave. Le prometo que será más suave. Amén. La base bíblica está en 1 Corintios 1, 10 al 13. Pero antes vamos a dar unos saluditos a nuestros seguidores, a todos los seguidores locales e internacionales, los seguidores, los que nos siguen por las redes, amén, los hermanos locales de la iglesia, a mi esposa, la mujer más bella, al pastor Fausto, la pastora Celeste, quienes son los presidentes de este canal de bendición, expansión del reino, que nació para bendecirte. Nació para bendecirte. En función de eso te pido sencillamente que te suscribas al canal, que compartas este video para que otros sean edificados. Hoy trataremos el tema División en la Casa de Dios, parte 1. Una serie de 2 programas que estaremos dando esta semana. División en la Casa de Dios, parte 1, basado en 1 Corintios 10, 1, 10 al 13. Amén. Así que vamos a tener la palabra de Dios. Vamos a orar primero y luego vamos a leer la palabra y entramos de lleno en el contenido. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tú nos permites de la vida, de ser tus hijos, de conocer tu palabra, de poder impartir, de poder ayudar, de poder edificar a otros con tu palabra. En el nombre de Jesús, permite que a través de tu Espíritu Santo podamos hacerlo de la manera como tú quieres que lo hagamos, Señor, con amor, con misericordia, entendiendo que nosotros también estábamos quizás en la posición donde muchos están hoy día. En el nombre de Jesús, permite que tu nombre sea edificado, que tu nombre sea exaltado por todos, en el nombre de Jesús. Amén. La base bíblica, repito, 1 Corintios 1, 10 al 13, que vamos a leer inmediatamente. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes disensiones, antes sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Versículo 11, porque me ha sido declarado de ustedes, hermanos míos, por los que son de Cloé, o sea, la familia de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Lo peor es esto, lo que viene. Gloria a Dios. Versículo 12, quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13 para terminar: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios. Esta es la base bíblica. Amén. Como hemos venido hablando, la iglesia de Corintios estaba llena de imperfecciones, llena de problemas, así como estaba la ciudad con tantos inmigrantes de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes formas de pecar, de diablura. La iglesia, como hemos hablado, la iglesia no es más que una porción de la sociedad. Por tanto, como está la sociedad de manera miniatura, de manera más degradadita, así se comporta la iglesia, en principio sobre todo, y era lo que pasaba en Corinto, una iglesia en una ciudad cosmopolita, donde había muchas religiones, muchas culturas, mucho pecado. Pues la iglesia, que era nueva, se comportaba prácticamente igual que la sociedad. Esto pasaba en Corintio. Y la iglesia de Corintio y la carta a los Corintios, reiteramos, el apóstol en ella manda a corregir muchas cosas que hay, muchos problemas en la iglesia, muchas imperfecciones como quizás las hay hoy día, pero que deberíamos haberlas superado. Amén. Nada, estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. El apóstol Pablo comienza su carta, como hablábamos en el capítulo 12 la semana pasada, gloria, donde nos mostraba que aunque no somos todos miembros en particular de un mismo cuerpo, todos unidos formamos un cuerpo. O sea,
no la semana pasada, antepasada hablábamos sobre 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo habla de que aunque todas las partes del cuerpo son partes en particulares y realizan funciones independientes, todas ellas unidas por las coyunturas forman un solo cuerpo. Todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, ojo, boca, nariz, oído, cabello, cabeza, brazos, extremidades, pecho, etcétera, etcétera, piernas, rodillas, etcétera, etcétera, los órganos internos, todos los órganos que nosotros tenemos realizan funciones con miras a que el cuerpo, que es lo que usted está viendo, todo lo que usted está viendo, realice, funcione correctamente. Pero todos esos miembros no son cada uno de ellos un cuerpo en particular, sino que todos están unidos al cuerpo. Y eso es lo que el apóstol comienza diciendo. Les ruego que hablen todo un mismo idioma. Cuando hablamos, digo un mismo idioma, pero no dice eso, una misma cosa. Tampoco quiere decir el apóstol Pablo que nadie tenga identidad, sino que tengan un lenguaje en común, el lenguaje del amor, el lenguaje de la paz, el lenguaje de la convivencia, el lenguaje cristiano. Amén. Porque imagínese usted que usted en la iglesia introduzca lenguajes que no son con palabras correctas, sino que son palabras deshonestas. Entonces, eso es lo que el apóstol le está diciendo. Él comienza la introducción, él comienza diciendo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Versículo 10, como leímos, que no haya, me enfoco en la palabra divisiones, y es por eso el tema, división en la casa de Dios. Le voy a hacer una pequeña historia breve porque el tiempo no nos ayuda mucho. Si bien es cierto, la Biblia dice que Dios no dio de división, pero cuando Dios tiene que dividir, como dividió a Pablo y a Silas, a Pablo y a Bernabé, a Pablo y a Juan Marcos, lo hace. ¿Por qué? Por el bien de su obra. ¿Por qué? Porque es posible que dos siervos, dos siervas, un grupo de siervos no puedan estar juntos porque hay una razón teológica fundamental que los divide, una interpretación, y quizás uno entiende que le hace daño estar junto al otro, y es posible que si cada quien decide tomar su camino, pero respetando el ministerio de cada quien, pues quizás lo mejor sea que se dividan. Cada quien se va por su lugar, como Pablo y Bernabé, como Pablo y Juan Marcos, pues se hace, no hay problema. ¿Por qué? Porque en este punto no estamos de acuerdo y ese punto es fundamental para la convivencia. Perfecto. Eso no hay problema. Ahora bien, cuando hay problemas es cuando estamos juntos y no estamos unidos en cosas fundamentales, en cosas prioritarias. Por ejemplo, les puedo decir algo. Es imposible que haya una convivencia en una iglesia cuando unos crean que la salvación viene por Cristo y otros creen que la salvación viene por Pablo. Es imposible que haya unidad en la iglesia cuando unos crean que los dones espirituales siguen operando en la iglesia y otros crean que no. Es imposible que haya unidad en la iglesia cuando un grupo crea que no habrá resurrección como los saduceos y otro grupo crea que habrá resurrección como los fariseos. Son cosas fundamentales. Es en ese sentido que el apóstol dice que no haya divisiones entre ustedes. Hay cosas fundamentales, doctrinales fundamentales entre nosotros. Y una de ellas es que la salvación, como dice el apóstol Pablo, y lo hemos dicho varias veces, la salvación solo viene por Cristo. Lo único que tú y yo ponemos en la salvación se llama la fe, más nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Lo único que tú y yo ponemos en la salvación se llama la fe. Señor, reconozco que tú eres mi Señor,
Me arrepiento, perdóname. Es lo único que hacemos. Somos salvos instantáneamente. Eso es lo único. Ahora bien, si yo creo que soy salvo por medio de otros, por rituales, porque voy a la mezquita X, porque voy a la sinagoga Y, ya tenemos problemas. Entonces, en ese sentido, es que el apóstol dice, no puede haber divisiones. Pero la iglesia de Corinto estaba llena de esto. Estaba llena de esto, y usted dirá, ¿y para qué fue escrita? Para corregirnos a nosotros. Amén. El contexto nos enseña por qué el apóstol les hace la introducción. Sigue diciendo, gloria a Dios. Vamos a verlo, por qué lo dice, ya lo vimos, pero vamos a aclararlo. Porque he sido informado acerca de los de Cloe, sobre vosotros, hermanos, por los de Cloe, que hay entre ustedes divisiones, contiendas. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Sila, otros dicen yo soy de Apolo y otros dicen yo soy de Cristo. O sea, se formó una especie de partidos políticos en la iglesia. En este caso, partidos religiosos. Aparentemente, Pablo había ido a Corintios, Sila había ido a Corintios, Cefas había ido a Corintios, Apolos había ido a Corintios, y obviamente está Cristo en el centro. Y todos se admiraban. Recuerden que los corintios le daban mucha preponderancia a la oratoria, al lenguaje, a la enseñanza, a la predicación, a la elocuencia. Para ellos eso era fundamental. Entonces parece que se admiraban cuando hablaba Pablo, wow, este es el máximo, de este que yo sigo, a este que yo sigo. Venía Apolo y se maravillaban. Apolo era un judío muy erudito, muy preparado. Cefas quizás también. Y obviamente a Cristo no podemos dejar a Cristo. Imagínense ustedes si digan. Entonces se formaron grupos, grupismos. Y esto es lamentable. Porque si bien es cierto que el apóstol Pablo, que no ha habido un hombre más grande que él después de Cristo en el Nuevo Testamento, el más grande apóstol, tan preparado que tenía el equivalente a 4 doctorados en teología hoy día, dominaba 4 idiomas del tiempo antiguo, era hebreo de hebreo, era ciudadano romano, nadie más preparado que el apóstol Pablo. Imagínese usted cuando el apóstol Pablo hablaba. Pero el apóstol Pablo hablaba que él lo que le cargaba lo oculto ¿a quién? A Cristo. O sea, el apóstol Pablo nunca se centró en él, ni en lo que sabía, sino que lo que él sabía lo había puesto a disposición, lo había puesto inclusive, dice él, como basura para ganar la excelencia del conocimiento del Mesías. Igualmente Apolos, igualmente Cefas. Pero los corintios, carnales al fin, como muchas veces somos, habían creado una división por la admiración a esos hombres. La pregunta es, caramba, y entonces, y hoy día pasa lo mismo, hoy día pasa esto en la iglesia. Pudiera no pasar igual, pero pudieran haber división en la casa de Dios. Amén. En la iglesia cada quien tenía su favorito. El que no era de uno, era del otro. Como los partidos políticos, como los grupos deportivos. Yo soy del Manchester United, yo soy de Quejilloqué, yo soy del Licey, yo soy de las Águilas, yo soy del Escogido, etcétera, etcétera. O sea, había un seguimiento, una división. Si el apóstol viene a corregir, es posible que el único que estuviera enterado de esta situación, o sea, es posible que el apóstol Pablo no sabía eso, se enteró por los de Cloe. Es posible que Apolo tampoco sabía eso, es posible que Cefas tampoco sabía eso. El único que estaba enterado era Cristo porque era Dios. Y Cristo desde arriba mirando dice, caramba, pero mira esto matándose por ser del grupo X o Y. Sin embargo, a quien deben ser es mío. Mío es que deben ser, a mí es que deben seguirme. Y Cristo le permite, y parecería un caliezaje, parecería que lo chivatearon. Si fuéramos en el lenguaje moderno, diríamos, me chivatearon, mira, este es un calié. Los de la familia de Cloe le informaron al apóstol, a quien Dios inspiró a través del Espíritu Santo para escribir esta carta de corrección. Es posible, pero lo cierto es, como ellos amaban los dones donde se usaba la elocuencia, la palabra,
el verbo, habían hecho grupos donde esos líderes eran admirados y idolatrados, quizás idolatrados, en este caso idolatrados. Porque diría yo que idolatrados, ¿por qué? Porque si no, no hay necesidad de escribir. Si es una sencilla admiración, usted puede admirar a un hombre de Dios, una mujer de Dios por su trayectoria, por su vivencia, por su fidelidad, por la forma como predica. Yo admiro muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, por su obra, por su persistencia, por su gallardía. Yo lo admiro, pero nada más. Y oro por ellos para que el Señor los ayude. ¿Por qué? Porque al que se le da mucho, mucho se le demanda. Entonces ellos son atacados. Entonces usted puede admirar a un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Qué no? ¿Quién dijo? Mentira del diablo que nosotros no podemos admirar. Podemos hacerlo ahora. De ahí a idolatrarlo, a creernos que ellos son el centro de mi salvación, que ellos son infalibles, que ellos son ángeles o ángelas que tienen una aurora, que tienen alas, que pueden pecar. No, porque sencillamente son hombres como usted y como yo, son mujeres como ustedes y como yo, que sencillamente han alcanzado un nivel de preponderancia en Dios y se han puesto para ayudar, para ministrar, para hacer luz, para guiar a otros, pero no para ser idolatrados, mucho menos para traer división en la casa, al punto de que se armaban contienda entre los hermanos, entre los grupos. No porque Pablo dice esto, no porque Apolo dice esto, no porque Cefa dice esto, porque Cristo, y entonces, no. Eso es lamentable que pasaba en Corintios, y lo lamentable sería que esté pasando entre nosotros. El próximo tema, que es la parte, vamos a ver entonces de qué manera se ha hecho manifiesto la división en la casa de Dios, si la ha habido. Porque a veces somos muy duros criticando al otro, pero Cristo dijo, fíjate primero en la viga que hay en tu ojo, para luego ver si tú puedes sacar la paja del hermano. A veces somos muy buenos viendo una pajita en el ojo del hermano, pero no somos capaces de ver la viga que está en nuestros ojos. Entonces, vamos a ver los corintios como inmaduros, vamos a verlos y vamos a ver qué podemos aprender de ellos, qué nosotros hacemos que causa división en la casa de Dios que podemos corregir. Terminamos con esto. Parece irrelevante, pero la pregunta es, ¿habrá la iglesia de hoy superado la debilidad de los corintios mostraron? ¿Habremos nosotros superado? Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando de que los errores de los corintios en cuanto a los dones de lenguas espirituales o humanas y profecía, nosotros también hemos cometido los mismos errores. Y somos peores que ellos porque la Biblia está ahí. Primera de Corintios 14 es una corrección, un ordenamiento de la casa, como era el tema de la semana pasada. Pero nosotros no lo hemos hecho. Entonces, habremos caído en el mismo error de caer en las divisiones, en los grupismos, en la crítica despectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo criticar en términos edificativos a un hermano, una hermana que haga algo, que diga algo. Yo puedo criticar, mira mi hermano, yo creo que tú dijiste esto, pero esto rectifica, la Biblia dice esto por aquí, eso es criticar, eso no es nada. Ahora, cuando yo critico de manera despectiva, destructiva, indolente a mi hermano que hace algo que quizá lo está haciendo con la mejor intención, pues entonces estoy trayendo división en la casa de Dios. Y nosotros estamos llamados a edificar, por eso son los temas, edificando la casa de Dios, en esta ocasión, división en la casa de Dios, que no debe haber. Esta es la palabra que Dios me ha traído en esta primera parte. Para el viernes estaremos hablando de la segunda parte, que ya viene enfocada en lo que hicieron los corintios, a ver si nosotros ya hemos superado, así como los dones de lengua y profecía, que no lo hemos superado, a ver si esto lo hemos superado. Vamos a vernos en el espejo, vamos a ver quiénes somos. La idea de esto es vernos en el espejo y no salir corriendo, porque si Dios nos deja ver quiénes somos, quizás salgamos corriendo. Cuando Dios nos permita ver, sencillamente lleguemos a la fuente y volvámonos a Él y digamos, Señor, mira, yo
Yo pensé que yo era santo, yo pensé que yo era esto, pero veo que soy un pecador igualito y que los errores que los corintios cometieron, yo los sigo cometiendo y seguimos haciéndolo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser mejores creyentes para edificar la casa de Dios, porque hemos traído división en su casa. Les bendigo grandemente y les pido que compartan este video para que otros sean edificados. Su hermano Pastor Santiago García. Shalom, será hasta la próxima.